La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las fiestas de fin de año y las personas con diabetes. El título de hoy es Diabetes y las fiestas de fin de año. Pueden disfrutar sin dejar de cuidarse. Veamos, por favor, esta placa que dice cuánto sigue. La mayoría de las reuniones de fin de año giran en torno a los alimentos y las bebidas. Y por lo general no son saludables. Los excesos en las comidas y bebidas, dormir poco, cambiar el ritmo habitual de vida, son más riesgosos entre personas mayores de 60 años o pacientes con diabetes e hipertensión. Si tiene diabetes, puede disfrutar de los festejos teniendo un plan de acción sólido para cuidar el manejo de la enfermedad. Este es el tema que vamos a hablar y yo quiero presentar a nuestra invitada, la licenciada Patricia López Soto. Ella es nutricionista de la Universidad Autónoma del Paraguay, educadora certificada en diabetes por la Sociedad Argentina de Diabetes, posgrado en obesidad, Universidad Favaloro, posgrado en diabetes también de la Universidad Favaloro, posgrado en cirugía bariátrica de la Universidad Autónoma del Paraguay, especialista en nutrición y salud pública con énfasis en atención primaria de la salud en el Instituto Nacional de Salud, curso de didáctica universitaria en la UNA, curso de tecnología en diabetes en la Sociedad Latinoamericana de Diabetes y en la Sociedad Argentina de Diabetes. O sea, estamos hablando de una persona súper preparada para hablarnos de este tema tan delicado. Y ya saludamos a la licenciada Patricia López Soto, nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Por favor, un gusto tenerte acá y hablar de este tema, porque uno piensa, bueno, que personas que tienen diabetes tienen que cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Y tienen que llevar un estilo de vida muchísimo más saludable, que es el estilo de vida que todos deberíamos llevar, ¿verdad? Entre paréntesis, nada más. Pero fiestas de fin de año, parece que es todo alrededor de comida, de bebida, y es justamente lo que estas personas tienen que tratar de limitar o de no consumir. Exacto, de moderar más y de tener más cuidado, ya por la patología en sí, ¿verdad? Que la diabetes transcurre por lo que serían valores altos de glucosa, ¿verdad? Normalmente se desencadenan con hiperglucemia, entonces cuando no le tenemos en cuenta los carbohidratos, ¿verdad? Que es como estábamos viendo en la placa, es lo que abundan en los alimentos y más en esta época de fin de año, que empiezan las reuniones, los eventos, la salida, no solo las fiestas como Navidad, Año Nuevo, sino que empiezan todas las reuniones. Pero desde fin de octubre ya comenzaron. Exacto. Entonces vamos a hablar hoy de este tema súper importante para que la gente sepa lo que tiene que comer y cómo cuidarse para no descompensarse verdaderamente. Claro. Exactamente. Porque ese es el tema con personas con diabetes, ¿verdad? No es que en ese momento no pueden comer, es que cómo eso impacta en su organismo y lo mal que se pueden sentir y lo mal que puede hacerles. Exactamente, las consecuencias. Eso. Sí. Que después vemos en un siguiente laboratorio, ¿verdad? Y nos acordamos qué pasó en la fiesta, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso la idea es traerles estas recomendaciones súper sencillas para que lo pongan en práctica. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y ese es el tema que vamos a hablar en el programa de hoy. Si les parece, hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con materiales y con todo esto que creo va a ser muy beneficioso para todos. Volvemos ya.
comenzamos con las consultas a nuestra invitada, la licenciada Patricia López Soto. Hoy vamos a hablar del tema de las fiestas de fin de año y cómo se puede disfrutar sin dejar de cuidarse, específicamente en el caso de diabetes. Entonces me gustaría que nos cuentes, Patricia, ¿cómo se sabe cuando uno tiene diabetes? ¿Se hace un análisis, el tema en la sangre? ¿Cuánto? ¿Qué número? ¿Cómo es? Exacto. Súper bien, te respondo porque es muy importante, ¿verdad? Hay veces que uno ni siquiera sabe que tiene diabetes, porque de las personas que viven con diabetes tipo 2, por ejemplo, en el mundo, que es lo que representa aproximadamente el 80% de las personas que tienen diabetes, el 50% ni siquiera sabe que está diagnosticada. O sea, es una prevalencia muy alta. Claro. Entonces, ¿cómo uno puede saber si tiene diabetes? Cuando se hace un chequeo laboratorial en ayunas, un estudio rutinario, lo que pide el médico es que se haga una alimentación como nosotros llamamos habitual, la de siempre, que no se restrinjan alimentos, que no se dejen de comer carbohidratos por sobre todas las cosas, porque eso nos puede dar sesgos que no son reales. Claro. Entonces se toma una muestra de sangre y cuando nosotros vemos la lectura, vemos hemograma, empezar la parte química, dice el valor de glucosa, ¿sí? La glucosa en sangre en ayunas. Recalco esto porque tiene que ser en ayunas. Sí. Entonces, cuando la glucosa en ayunas está por debajo de 100, que es hasta 99, el valor de la glucosa se considera normal, ¿sí? Antes esto viviera hasta 110. Y luego de que estas prevalencias en el mundo se fueron elevando, Sí. entonces esta franja se corrió 10 puntos para arriba. Ya. ¿Sí? O sea, entonces, por debajo de 100. Exacto, por debajo de 100. Hasta 99 normal. Pero siempre piensen que cuando empieza a elevarse a partir de 90 para arriba, ya estamos en una situación de mucho riesgo, Claro, ¿sí? claro. 90 para arriba es mucho riesgo. A partir de 100 hasta 125 es un rango intermedio, que se lo llama prediabetes o glucosa alterada en ayunas. Esa es una situación de máxima alerta, porque todavía estamos a tiempo de irnos para atrás. Ese es un estadio que es reversible, ¿sí? A partir de 126 miligramos por decilitro ya se diagnostica la diabetes. Y dependiendo de los síntomas de la edad del paciente, nosotros sabemos si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Sí? Lo más frecuente en el adulto es la diabetes de tipo 2. Ya. ¿Sí? Y también están otros tipos de diabetes muy frecuentes como la gestacional, pero se diagnostica de otra forma. ¿Sí? O sea, nos hacemos el análisis de sangre y tenemos que mirar ahí glucosa. Glucosa. Si es menos de 100, bien, no tenemos. Si es de Exacto. 100 para arriba, ya estamos con diabetes. Prediabetes. Prediabetes. 100 para arriba, hasta 125 prediabetes, y ahí uno puede Claro. empezar un tratamiento súper intenso de cambio alimentario, actividad física, pérdida de peso normalmente, y salimos de ese estadio. Claro. Y si se tiene, por ejemplo, tenés menos de 100, pero menos de 100, ¿cuánto? ¿Se puede tener 50 y está bien, 60 y está bien? A partir de 70. Ah, de 70 para a arriba, 100. sí. Pero ¿y si tenés 98? Ya que es alto. así te falta para tener Exacto. 100. ¿Qué hay que hacer ahí? Y lo mismo, empezar a cambiar la alimentación, empezar a comer mejor, de mejor calidad, mejor selección de carbohidratos, equilibrar, empezar a hacer ejercicio si uno no lo viene haciendo. Y por sobre todo en el adulto, porque estábamos hablando al inicio del programa que cuanto más edad tenemos, más riesgo, ¿verdad? Claro. La diabetes de tipo 2 se diagnostica aproximadamente a los 45 años como una edad prevalente, ¿verdad? Pero uno puede tener a los 60, 65, o sea, así como ahora vemos en casos de niños también, ya vemos prediabetes, ¿sí? Imaginas. No, y es fuerte. Ahora, el tema sé que la alimentación tiene muchísimo que ver con Sí. eso, pero puede ser que una persona por comer muchos carbohidratos se vuelva diabético, o tiene que ver algo genético. Exacto. Tiene que haber una predisposición genética. La diabetes de tipo 2 es una enfermedad poligénica. Muchísimos genes que se encargan de desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Entonces tiene que haber una condición de riesgo y tiene que haber un factor que lo dispare. Y eso casi siempre no es comer carbohidratos en exceso, sino tener obesidad principalmente, Vivi. Porque es un exceso de grasa que entra en el cuerpo, que se almacena en niveles y en lugares donde ya sobrepasan las capacidades normales y el cuerpo se empieza a enfermar.
Y uno de los disparadores es el cuadro de la insulinoresistencia, que se conoce como el primer estadio en prediabetes. Cuando el cuerpo es una máquina maravillosa, siempre trata de compensar. Trata, hace todo el esfuerzo posible. Por eso cuando uno está en prediabetes, estamos en nuestra máxima producción de insulina. Pero esa insulina tiene resistencia para actuar a nivel celular. Entonces no nos está siendo eficaz. O sea, ahí si nosotros intervenimos, yo siempre le digo a mis pacientes, la prediabetes es una ventana de posibilidades maravillosas para salir de una enfermedad crónica muy compleja. ¿Sí? Entonces es importantísimo que uno se chequee, ¿verdad? Por lo menos una vez al año. Y más cuando sabemos que estamos con exceso de peso, cuando estamos sedentarios, cuando estamos comiendo mal porque nos conocemos perfectamente, y cuando sabemos que en nuestra familia hay antecedentes familiares, cuando sabemos que mi abuelo tuvo, que mi abuela tuvo, que mis padres tienen, ¿verdad? Entonces es importantísimo como que ocuparse de esto. Qué importante lo que estás diciendo, porque muchas veces, o sea, sabemos, y nosotros acá desde el Doctor en Casa hablamos siempre de la prevención, porque este programa es justamente un programa que busca la prevención, prevenir todo, que todos sepamos todo para poder prevenir las enfermedades. Y muchas veces, no sé si te pasará a vos, pero muchas veces la gente dice, pero no, yo me siento bien, estoy súper bien, camino, hago ejercicio, duermo bien o qué sé yo, y me alimento bien. No hace falta que me hagan ni un análisis. Sin embargo, podemos sentirnos bien y aparentemente estar bien, y sin embargo puede haber alguna cosita que no esté tan bien. Así mismo. Porque las enfermedades crónicas, Vivi, son enemigos silenciosos, ¿sí? Cuando uno empieza a desarrollar obesidad, que estábamos hablando que es un exceso de grasa, es como que uno dice estoy gordo y ve la punta del iceberg. Pero todo esto es lo que está pasando abajo, ¿sí? Años y años y años y años el cuerpo empieza a generar procesos anormales de alteraciones, ¿verdad? Y cuando ya explota es cuando ya me aparece todo junto. La hipertensión, la prediabetes, la diabetes, tengo ácido úrico alto, me apareció la gota, o sea, todas las sube la presión, empieza a tener problemas cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, el chequeo es algo que todos tenemos que hacernos, por más que, como vos estás diciendo, nos sintamos bien, ¿verdad? Porque es una forma de que nosotros, como dijiste recién, hacer prevención, que es lo más importante. Siempre que lleguemos a tiempo vamos a estar mucho mejor. Por eso en las campañas, cuando hacemos sensibilización, siempre hablamos de prevención o de detección temprana, ¿verdad? Entonces es muy importante hacerse eso. Porque si uno tiene diabetes o está en la prediabetes o ya tiene diabetes, puede tener una vida normal y saludable. Totalmente. No es que no puedo comer esto, no puedo comer, no es así, ¿verdad? Uno puede llevar perfectamente una vida sana, disfrutar de una vida sana libre de complicaciones. Ese es nuestro gran objetivo en el tratamiento médico de la diabetes, que la persona entienda su tratamiento, que lo pueda dimensionar al máximo y que maneje todos los pilares del tratamiento, la medicación, el automonitoreo, la alimentación saludable, la actividad física, que se conozca al máximo y que explore al máximo todo lo que pueda hacer. No hay limitaciones, ¿verdad? O sea, sabemos que deportistas de élite tienen diabetes tipo 1, que tenemos la última tecnología médica para sistemas de infusores continuos de glucosa. O sea, hay todo. Los últimos fármacos, los últimos análogos de última generación tenemos acceso. Entonces lo que uno tiene que estar es bien informado, bien educado, hacer siempre sus chequeos, ir siempre al médico. En una persona que vive con diabetes, la recomendación de hacer chequeos de controles, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que es un promedio de azúcar de los últimos 3 meses, se hace cada 3 meses, Vivi. O sea, hace una vez al año, si tengo diabetes me voy a chequear, no me alcanza. Porque si cada 3 meses yo me doy cuenta que no estoy en valores objetivos, el tratamiento tanto médico como nutricional se ajusta, ¿sí? Qué fantástico. Bueno, vamos con este material, por favor, el primer material que vamos a compartir. ¿Qué comer si tiene diabetes? Puede comer sus alimentos preferidos. Es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o menor frecuencia. Verduras, entre las que no contienen almidón, brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates. Las ricas en almidón incluyen papas, maíz y arvejas. Frutas, naranjas, melones, frutillas, manzanas, bananas y uvas.
Granos, por lo menos la mitad en el día deben ser integrales. Trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa. Proteínas, carnes magras, huevos, nueces y maní, porotos, garbanzos, lentejas. Lácteos descremados, bajos en grasa o sin lactosa si tiene intolerancia. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos, lo que acabas de mencionar, Vivi, son los grupos de alimentos, ¿sí? Entonces estábamos hablando siempre que cuando una persona vive con diabetes, como el resto de las personas que no tenemos diabetes, tenemos que llevar una alimentación saludable. Entonces, ¿qué tenemos que seleccionar? Siempre alimentos con moderado aporte de carbohidratos. Los carbohidratos son importantes y vamos a repasar los macronutrientes. Carbohidratos, proteínas y grasas son los macronutrientes más importantes de la alimentación. Y vos acabas de mencionar en las proteínas, seleccionamos las que son más magras. Entonces, carnes blancas, que puede ser pollo, puede ser pescado, pueden ser carne vacuna, pero en menor proporción, ¿verdad? Por el aporte graso. También los huevos, los quesos magros, cuanto más blanco y fresco, menos grasa tienen. Después seleccionamos los carbohidratos. Entonces, cuando empezamos con los carbohidratos, sabemos que es el principal macronutriente que va a impactar en la glucosa postprandial, después de que una persona que tiene diabetes come todo. Entonces, tenemos un lapso de tiempo que son a los 15 minutos hacemos un pico y a las 2 horas es como que el 60, 70, 80%, dependiendo del tipo de carbohidrato, se absorbe. Entonces, una persona que tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 se debe medir la glucosa a las 2 horas para ver cómo impactó esa ingesta que hizo. Entonces, ¿qué tenemos que tener siempre en cuenta con los carbohidratos? Cuanto menos procesado esté, o sea, si voy a elegir papa, no puré de papa, papa en trozos, papas en lámina, una ensalada de papa. Cuanto menos caliente está el alimento que tiene carbohidrato, también se va a absorber más lento. ¿En serio? Así mismo. Entonces, cuanto menos procesado esté el alimento. ¿Y el tema del caliente, cómo es eso? Tiene que ver con lo que se llama la retrogradación del alimento. Cuando nosotros, por ejemplo, cocinamos, ¿qué pasa con la mayoría de los carbohidratos? Mencionamos papa, batata, mandioca, que son tubérculos. Mencionamos arroz, fideo, harina de maíz. ¿Qué pasa? Que en un estado crudo no podemos comer. Sí. Son indigestos. Entonces, nosotros los sometemos al calor, ya sea por métodos con contacto con el agua, como un hervor, dejamos hervir un arroz, dejamos hervir un fideo, cocinamos el alimento. ¿Qué pasa si yo le agrego a esto, Vivi, el frío? ¿Sí? Sucede un proceso súper interesante que se llama retrogradación del alimento, del almidón por sobre todo. Entonces, yo puedo hervir una papa a una temperatura súper alta, lo escurro, lo voy a colar para hacer una ensalada de papa para la fiesta, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a meterlo a la heladera, ¿sí? Entonces, cambiar de una temperatura de alta temperatura, ¿qué pasa con el almidón? Está totalmente blando, está mucho más fácil para ser atacadas por las enzimas, ¿sí? Cuando llegan al tracto gastrointestinal. Entonces, cuando yo lo meto a la heladera por al menos 6 horas, le bajo la temperatura, hay una parte del almidón que se ablandó al máximo, que se gelatinizó, que retrocede. Entonces, cuando comemos una ensalada de papa fría, la absorción es mucho más lenta. Pero qué fantástico eso. Pero en el caso de que sea, suponete que sea un puré. Sí. Hicimos el puré nosotros en la casa, le pusimos un poquito de manteca, qué sé yo. Bueno, metemos a la heladera. Hay gente que le gusta el puré frío, que es riquísimo en el verano, entre paréntesis. Pero si calentás otra vez, ¿se vuelve otra vez a...? Sí, uno puede volver a calentar, pero la idea es que no hagamos puré nunca. No, claro, bueno, está bien. Cualquier alimento, el arroz, por ejemplo. Sí, bueno, pero el arroz. Sí, eso que ya hace retrogrado. Sí. Grado. Sí. Pero si calentás, vuelve otra vez a lo que era. Lo que no hay que hacer es volver a someterlo en ese medio muy caliente como es el hervor del agua que hierve. Pero calentar en el microondas sin problema, se puede volver a calentar. ¡Qué genial! Me encanta sigue eso. sufriendo ese impacto. Entonces, lo mismo cuando uno siempre hablamos de estos temas porque queremos decirle a la persona que nos está escuchando ahora que la planificación es lo más importante. Entonces, cuando vamos a hablar de eventos, salidas, fiestas de fin de año, Navidad, entonces empecemos a prepararnos con anticipación. Entonces digo, bueno, voy a preparar entre uno de mis platos que va a tener carbohidratos, una ensalada de papa, una ensalada rusa, una ensalada alemana. Entonces, ¿qué hago? Un día antes ya cocino. Me encanta. Voy a tirar el agua, voy a escurrir, meto en la heladera. Entonces, con la papa súper fría, preparo, le pongo más ingredientes y vuelvo a meter en la heladera. Entonces, al momento que se va a servir la cena, sacamos. Entonces, cuando como frío,
se absorbe más lento. ¿Sí? Bueno, yo no sabía esto de los carbohidratos. Sí, en el tema de cuando se prepara cualquier carne o comida o lo que sea, vos metés en la heladera y después se queda por arriba, cuando se enfría, se queda como una gelatina que es la grasa, ¿verdad? Y le sacás y entonces tiene menos grasa. Eso sabía, pero esto es nuevo para mí. Sí, exactamente. Es un proceso muy interesante. Entonces, vamos a seguir repasando. Mínimamente procesados, cuando elegimos alimentos enteros como las legumbres. Las legumbres son una fuente maravillosa. Es como que están en una composición química intermedia, porque tiene mucha proteína vegetal, pero también tiene mucho carbohidrato. 60% es carbo, 20% es proteína. Entonces, es un alimento muy completo. Y lo más importante, Vivi, es que tiene mucha fibra. Entonces, al tener mucha fibra, hace que esa absorción otra vez sea más lenta. ¿Las legumbres cuáles, por ejemplo? Son el poroto, la lenteja, las alubias, el feijoa, el poroto negro, el poroto en cualquier presentación. Ya, fantástico. Bueno, vamos a seguir hablando, pero ahí me indican que tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos ya. Bueno, estamos hablando con la licenciada Patricia López Soto sobre el tema de las fiestas y las personas con diabetes. Pero evidentemente todo lo que nos está diciendo nos viene bien a todos, porque de tanto hablar de este tema acá en el Doctor en Casa, todos nosotros nos dimos cuenta de que no es que la persona que tiene diabetes tiene que tener una alimentación súper especial que el resto de los seres humanos. El resto de los seres humanos deberíamos tener una alimentación saludable. O sea, la alimentación de quien tiene diabetes debería ser lo que todos tenemos que hacer. Una persona sin diabetes que quiere cuidar su salud. Sí, exactamente. Y prevenir enfermedades por sobre todo. Y el tema de la diabetes con lo dulce, por ejemplo, porque eso también, hablamos de carbohidratos y todo, pero el tema de dulces, ¿cómo viene con eso? Ya. En relación a los dulces, nosotros siempre le vamos a decir al paciente que no le recomendamos consumir dulce como tal en cualquier presentación en el día a día. Pero en estos casos que estamos hablando, fiestas, festejos, fiestas fin de año, y todo el año sabemos que no paran las fiestas. Siempre están los cumpleaños, los eventos, los acontecimientos. Entonces la recomendación, Vivi, sería que uno lo pueda hacer en una porción muy chica, ¿sí? Por ejemplo, me sirven o veo el famoso en los casamientos, un buffet de dulces, de bombones, de chocolate. Entonces miro todo lo que hay y tratar de servirme una porción chiquita, como que quiero esta trufa, quiero este bombón, o me apetece esa torta que tiene frutilla. Entonces me sirvo una pequeña porción, pero el orden en el que se come el postre es súper importante. ¿Cómo es eso? Y sería que cuando uno va a elegir el plato, que vamos a hablar ahora en el programa del orden de las comidas, que uno diga, ok, voy a comer este pequeño dulce al final de haberme comido todo, ¿sí? Entonces, claro, como postre. Exacto, como lo llamamos siempre, postre, ¿verdad? Porque tipo, estoy en una fiesta, pasó muchas horas, ya pasaron la hora de pico de absorción y me lo como solo. O tipo en una tarde, almorcé mucho, y me como tipo a las 4 o 5 de la tarde, entre media de una tarde, o a las 2 o 3 de la mañana, ahí voy a tener una excursión mucho más grande de la glucosa, ¿sí? O sea, tiene que ser cerca de la comida. Lo más cerca de haber finalizado la comida. Ah, mira vos, qué interesante. Bueno, veamos este material, por favor. Alimentación durante las celebraciones. Entre los alimentos que se recomiendan para iniciar la comida están los vegetales crudos. Los frutos secos son muy buenos, pero ricos en aceite y grasas. Por eso, hay que ser moderado en su consumo. Se sugiere preparar la comida teniendo en cuenta que puede hacerla más liviana, con pequeños cambios. Si lleva crema, se puede reemplazar por aderezos a base de yogur o queso crema y simples vinagretas. Al elegir el pan dulce, preferirlo con frutos secos y consumir con moderación.
Así mismo. Entonces, ahí volvemos a hablar del orden de las comidas, ¿verdad? Siempre que uno va a plantear cómo arranco una cena, cómo arranco un evento, es importante siempre pensar que tenemos que poner una fibra enfrente o adelante de todo lo que voy a empezar a comer. Como ahora en los buffets también vemos los tomatitos cherry, los bastoncitos de zanahoria, siempre vemos también, entonces digo, ok, o un antipasto que tiene hojas verdes, entonces agarro primero eso, me sirvo una porción generosa de vegetales crudos, lo aderezo con un poco de oliva si los tengo a mano. Entonces es como que le doy un colchón a mi cuerpo, le preparo con un colchón de los vegetales que van a actuar como un colador, donde va a haber un freno para la absorción del carbohidrato que voy a comer. Entonces, si en esa cena solamente es un buffet de pasta y yo me serví esas verduras antes, voy a servirme una pequeña porción de pasta que va a ser un plato principal, pero al tener ese colchón de vegetales que actúa como un colador, la absorción del carbohidrato va a ser mucho más lenta, ¿sí? Entonces eso es un paso muy importante cuando uno va a planificar, o si uno ya sabe, voy a un evento, uno ya conoce, es del trabajo, ya le contaron, siempre es estar pensando dónde voy, qué vamos a comer. Si ya sabemos que no va a haber, también uno lo puede hacer en la casa, ¿sí? Claro. Entonces nos comemos toda la ensalada, listo, y nos vamos al evento a disfrutar de esa porción de comida que nos toca. Lo otro que se menciona en el material es que cuando uno ve los ingredientes típicos, vemos una receta tradicional para preparar una sopa paraguaya o un aderezo, una salsa golf, una vinagreta, siempre que yo lo pueda cambiar por esa versión más calórica a menos calórica, también voy a ir bajando el tenor, tanto calórico como graso. Claro. ¿Sí? Entonces, como decía, cambiar una crema de leche que es mucho más pesada, porque la crema de leche tiene una composición ya de 40% grasa, entonces puedo pasar por un yogur natural, un yogur griego que no tenga sabor, y me aderezo con un chorro de oliva, pongo mostaza, la mostaza no tiene calorías. Entonces es darle un poquito de siempre pensar, la comida tiene que ser sabrosa, usar especias, ¿sí? Todo lo que sería, si a uno le gusta y no tiene problemas, ni alergia, ni intolerancia, ni no le reacciona, entonces usar especias naturales como ajo, cebolla, pimientos, usar orégano, albahaca, o sea, todo lo que uno le pueda dar sabor a la comida es lo ideal. ¿Sí? Entonces ahí le tenemos a la mostaza, le tenemos y las formas de hacer los aderezos para las ensaladas con bajo tenor grasa, ya dice, uno siento el gusto, es muy rico, pero no tiene crema de leche, tiene una versión en vez de 40% con 3% de grasa. Me encanta, me encanta. Bueno, y veamos ahora esto que habla de los alimentos y bebidas que se tienen que limitar. A ver. Alimentos y bebidas que debe limitar. Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans. Alimentos con alto contenido de sal, bollería y helados. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas para deporte o energéticas. Tome agua. Considere la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en su café o té. Si toma alcohol, hágalo con moderación. Si usa insulina, el alcohol puede hacer que su nivel de glucosa en la sangre baje demasiado. Exactamente. Bueno, empezamos a hablar de toda esa lista de alimentos que no recomendamos consumir, ¿verdad? Todo lo que sería mucho procesamiento, fritura, modificación de la grasa. ¿Cómo se modifica la grasa, Vivi? Cuando nosotros a una grasa en estado líquido lo sometemos, por ejemplo, a una temperatura muy alta, por eso es la fritura, se forman sustancias tóxicas que cuando llegan al estómago nos empieza, como nos irrita, nos hace sentir mal, además de que le metemos más grasa a la alimentación, ¿verdad? Todo lo que se estaba mencionando como la bollería, tortas, helados, sabemos que están preparados también lo mismo, con harina blanca, aceite, huevo, grasa, entonces estamos hablando de alimentos muy calóricos, entonces tratar de evitar en esta época y dejarlo para esos momentos bien específicos, ¿verdad? Que no sea el día a día de lo que nos toca vivir, ¿verdad? Entonces, tratar de decir, ok, voy a seleccionar mejor mis alimentos, voy a comer súper bien y me preparo para ir a ese evento
pero ya con una disciplina de lo que he hecho en el día. Y si ahí me tienta una porción de pan dulce, una porción pequeñita, bueno, puedo llegar a probar esa porción al final de toda la comida, pero no lo estoy haciendo en el día a día a cada instante, ¿sí? Ya. Súper bien, súper bien. Súper claro. Lo que me gusta es que no es que acá venís y decís, no, los que tienen diabetes, no. Porque al final no te hacen caso, pues tampoco. El tema del alcohol. Ahora que recuerdo que se mencionó el alcohol. El alcohol, ¿qué pasa, Vivi? Cuando una persona consume alcohol, hay un proceso que sucede en el cuerpo cuando uno deja de consumir durante muchas horas el alimento que hace el hígado, que es, hay una producción hepática de glucosa a través de otros nutrientes, que se llama gluconeogénesis. Eso, cuando uno consume el alcohol, está inhibido, ¿sí? Ese proceso se inhibe. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo se tiene que encargar de sacar procesar el alcohol. Exactamente, eso del cuerpo. Entonces, cuando una persona, dependiendo del tipo de tratamiento médico que esté usando, ya sea insulina, que sea que a las personas que usan insulina le puede dar hipoglucemia, exactamente eso sucede. Como yo no puedo estar fabricando la glucosa, el efecto del alcohol dura hasta 12 a 24 horas posteriores del consumo. ¿Qué? Muchísimo tiempo, exactamente. Entonces, lo que yo le recomendaría, nunca va a haber recomendación para el consumo de alcohol, para nadie, ¿verdad? No, es recomendable para la salud de ninguna persona, pero en el caso que una persona con diabetes decida consumir alcohol, tiene que pensar bien qué tipo de terapia farmacológica hace, ¿sí? Si está usando insulina o si está tomando un fármaco que baja los niveles de azúcar de forma abrupta o que tiene un efecto neutro sobre eso. Por eso tenemos que conocer bien nuestro tratamiento médico. Y cuando uno consume el alcohol, que haga un buen plato equilibrado, como venimos hablando, con verduras, con proteína, pero que no omita en ese plato el carbohidrato. Porque uno piensa así, no, yo voy a tomar alcohol, claro, entonces voy a dejar de comer o voy a comer menos. Eso es lo peor que pueden hacer, porque eso nos llega a un riesgo más alto de generar hipoglicemia, que es estos bajones de azúcar y que mi hígado no me pueda resolver porque está ocupado. En pocas palabras es eso. Entonces, la recomendación sería que cuando una persona comer bien, hacer un plato bien equilibrado y llevarlo para el final y ser muy moderado, ¿sí? En las guías de la Asociación Americana de Diabetes se habla de que si una persona con diabetes decide tomar alcohol, en el caso de la mujer lo haga en una única porción de alcohol, que eso corresponde a un shot de 350 o un destilado de más o menos 50 cc o una copa de vino de 120. Ojo con las porciones, ¿sí? Claro, ojo eso con las copas. Exacto, aproximadamente 15% de alcohol. Y en el caso del hombre, un máximo de hasta 2. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con Patricia, la licenciada Patricia López Soto. Estamos hablando de diabetes y fiesta de fin de año. Este programa específicamente pensado en las personas que tienen diabetes, pero nos viene bien a todos, porque realmente todo lo que estuvimos escuchando es algo que es lo que todos tenemos que hacer. Veamos este material que habla específicamente del tema alcohol. Las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas también tienen un gran contenido de calorías. El clérico es el más peligroso. La gente cree que está tomando jugo de frutas y en realidad toman muchísimo vino. Si decide tomar alcohol, hágalo moderadamente, luego de haber comido. Agréguele hielo para diluir y mantener lleno el vaso con menos cantidad de alcohol. Exactamente. El tema del alcohol que ya empezamos a hablar, entonces,
si uno va a decidir, ¿verdad?, qué bebida va a tomar, lo primero que le vamos a recomendar es que no consuma nada azucarado. Se menciona una bebida típica de las fiestas que es el clérico, que está hecha a base de un picado de frutas, ¿sí? Y luego hay un jugo de frutas. Y las personas que viven con diabetes sabemos que nosotros no le vamos a recomendar nunca la fruta procesada porque perdemos fibra y aceleramos el proceso de absorción del azúcar. Y eso nos va a dar picos de glucosa, elevaciones, mucha fluctuación, ¿sí? Entonces, el clérico particularmente no va a ser una bebida recomendada para una persona que tiene diabetes por su alto contenido en azúcares y además, como se mencionaba en la placa, que tiene también el aporte del vino. Entonces, si a esa persona le gusta el vino, la recomendación va a ser, como mencionamos recién, que coma bien su plato de comida, que no lo hagan ayunas, que no consuma bebidas alcohólicas sin haber comido antes, ¿sí? Porque el efecto va a ser completamente nocivo para la salud. Y que después de haber comido bien un plato que contenga carbohidratos, haga solamente el consumo de una porción moderada, pero de solamente vino, por ejemplo. O si va a consumir un destilado, como podemos mencionar un whisky, vodka, que lo haga agregándole una bebida que no contenga azúcar. Y eso también tener en cuenta, el agua tónica sin azúcar o una bebida o una soda que no contenga azúcar. No agregarle jugos, no agregarles, porque ahí se dispara. Cuando uno mira la información nutricional de un licor, por ejemplo, que hay muchos licores que se consumen mucho en los tragos, como el primero o el segundo ingrediente dice jarabe de maíz de alta fructosa. Ahí ya está. Es el azúcar en su máxima expresión para absorberse rápidamente. Más el efecto del alcohol, que como se mencionaba en la placa, además contiene muchas calorías. Porque el alcohol solo, cada gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías y sabemos que como no tiene lugar de almacenamiento en el cuerpo, es lo primero que se tiene que gastar. Cuando entra en el cuerpo, tiene jerarquía número 1 de ser oxidado. Perfecto, súper claro. Y ahora la siguiente consulta. ¿Cuándo debo comer si tengo diabetes? Vamos a ver el material. ¿Cuándo debo comer si tengo diabetes? Dependiendo de las medicinas para la diabetes o el tipo de insulina que use, es posible que tenga que comer todos los días a la misma hora. Si usa insulina a la hora de comer, los horarios de comida pueden ser más flexibles. Si usa insulina y omite o retrasa una comida, su nivel de glucosa en la sangre puede bajar demasiado. Debe establecer con el especialista cuándo debe comer y si debe hacerlo antes y después de hacer una actividad física. Así mismo, entonces ahí vamos a partir de que lo que yo venía hablando, conocer el tratamiento que uno está haciendo. Entonces, saber qué tipo de diabetes estamos tratando. Una diabetes tipo 1 es 100% insulina dependiente. En el caso voy a separar los dos para ir explicando. En el caso de la diabetes tipo 1, la persona únicamente se trata con insulina. Pero hay dos tipos de insulina. Una que actúa de forma lenta, que se aplica en una hasta máximo 2 aplicaciones en el día, que el efecto no va a depender de la comida, pero cuando uno consume el alimento, aplicamos otro tipo de insulina que actúa de forma rápida. Y en ese caso dice, ¿cuándo comer? ¿Verdad? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es siempre pensar. Hay una recomendación muy fuerte acá, Vivi, que habla de una persona que usa insulina rápida para comer, tiene que anticipar el bolo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que primero planificar qué voy a comer en este plato, ¿sí? Ahí nosotros usamos una metodología que se llama conteo de carbohidratos, que tenemos que entrenarle mucho al paciente y le decimos, ok, por cada cuchara de arroz tenemos 5, entonces la persona cuenta, ok, voy a comer 5 cucharas de la ensalada, voy a comer un pedazo de carne y una ensalada mixta donde tenemos 0. Cuando es fibra contamos 0. Entonces, ¿qué hacemos? Le recomendamos que se aplique 10 a 15 minutos antes para que la insulina ya empiece a actuar hasta que llegue el momento que uno va a empezar la ingesta. Esa es una recomendación muy fuerte que se llama anticipación del bolo prandial, antes de empezar la comida. Entonces, eso es en el caso de las personas que usan insulina, que pueden ser, ya dije, todas las personas que tienen diabetes tipo 1, pero también tenemos los pacientes ya con diabetes tipo 2, que llega un momento del tratamiento médico que ya el cuerpo no fabrica insulina y lo hacemos en el mismo tipo de tratamiento que una persona con diabetes tipo 1. Usa insulina basal y cada vez que come también tiene que ponerse la insulina.
¿qué decía en el material? Que cuando uno, por ejemplo, hace esto que yo mencionaba, anticipa el bolo, dice, ok, voy a comer esto, cuento, me aplico la cantidad que me sale de un cálculo y después decido no comer, eso es muy peligroso. Porque sí o sí hay que comer algo aunque sea. Exacto, porque uno ya cargó el medicamento que va a empezar a actuar y si no le estoy dando el alimento, ¿qué va a pasar? Me va a dar una hipoglucemia, que es lo que se llama una de las complicaciones del uso de la insulina. Me va a dar un bajón de azúcar por debajo de 70, como estábamos hablando del valor normal, empieza en 70, por debajo de 70, que va a hacer que la persona se descompense, ¿sí? Y en el caso de la diabetes tipo 2, cuando usamos fármacos orales, también tenemos que pensar qué medicamento estoy tomando. Si ese medicamento genera un bajón rápido en la glucosa, también decir, siempre tiene que haber carbohidrato, ¿sí? Sin embargo, si tengo un fármaco que trabaja nada más que sensibilizando a la insulina en una primera etapa del diagnóstico, por ejemplo, y no tiene efecto sobre ese bajón de azúcar, puedo decir, ok, en este plato me como carne y ensalada, y no voy a tener un riesgo para mi salud. Entonces, todo esto que estoy hablando, Vivi, se llama lo que es la educación diabetológica. Una persona tiene que saber muy bien de su tratamiento. Hay veces que uno en una historia clínica le pregunta, ¿qué estás tomando? Ay, no me acuerdo. ¿Qué tipo? No recuerdo. Entonces, hay veces que la persona que vive con diabetes no sabe ni el tipo de insulina, ni el nombre de la insulina, ¿sí? Ni en qué momento a veces se aplica, ni qué dosis usa. Entonces, conocer de la terapia farmacológica es fundamental para hacer un buen tratamiento y para que ese tratamiento sea lo más flexible posible, que te permita salir, viajar, ir a un restaurante, elegir tus comidas, elegir tus opciones y que vos sepas los riesgos que va a pasar cuando uno quiere omitir una ingesta. Bueno, y hablando de comidas y de alimentos, ¿cuáles son los peores enemigos de las personas con diabetes? Bueno, los alimentos que están muy procesados. Por ejemplo, en el caso de las fiestas, por ejemplo, ¿qué es lo que más tenemos en una mesa? El problema de lo que tenemos en una mesa, Vivi, es que hay demasiada diversidad. Sí, ese es el problema, que yo estaba mencionando siempre, que estas personas elijan bien la comida. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Si vivimos, ya sea con diabetes o sin diabetes, tenemos que pensar, en nuestra mesa tiene que haber verduras crudas. ¿Sí? Entonces eso se llama planificación. Entonces yo ya decido, ok, voy a comprar tomatitos, voy a hacer cubos de ensalada, voy a hacer bastones, entonces preparo una base de verduras. Aparte voy a elegir carnes magras. Vamos a hacer un pollo al horno, un pavo, son típicos de la fiesta, peseto. Pero cuando hablamos de los carbohidratos, ¿qué nos pasa? Que encontramos una mesa con chipaguazú, sopa, ensalada, papa, queremos todo. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que negocien, como el día de las fiestas o los eventos se come esa noche, al día siguiente. O sea, dura muchísimo la festividad, vamos a decir, y siempre es un feriado y lo descansamos. Entonces siempre decir, ok, a la noche voy a comer este carbohidrato. ¿Sí? Mañana voy a almorzar y después voy a cenar esto. Entonces me traté de comer todo. Pero como siempre decía, armar la base de fibra con esa ensalada cruda para empezar la ingesta. ¿Sí? Perfecto. Eso es muy importante. Súper claro. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta tenemos consultitas de ustedes para nuestra invitada. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver qué quieren preguntarle a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué consecuencias tiene el estrés si se tiene diabetes? Bueno, cuando hablamos del estrés, estamos hablando siempre que tenemos hormonas que nos van a hacer que la glucosa se eleve más de lo normal, ¿sí? Como una de ellas es el cortisol. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer siempre, Vivi? Cuando nos vamos a sentar a comer, tratar de estar lo más tranquilo posible. Cuesta, sabemos. Pero el estrés, como estar comiendo con el celular en la mano, viendo una noticia, viendo noticiero, lo horrible. Viendo noticiero, hace que uno pueda estar
trabajando sobre la comida y vemos una noticia y nos impacta y ese impacto puede ser que la elevación del cortisol y de otras hormonas haga que la glucosa se eleve más de lo normal. Entonces la recomendación, así como en las fiestas, es menos drama, estar más tranquilos, más relajados, planificar, organizar, ¿verdad? Y tratar de siempre sentarse a comer para disfrutar, que sabemos que es lo más importante del momento de la fiesta, disfrutar del plato, disfrutar de la familia y pasarla bien, ¿verdad? Entonces tratar de estar en momentos de menor carga de estrés cuando comemos, ¿sí? Fantástico. Vamos con otra consultita, por favor. Trasnochar, ¿tiene efectos negativos en una persona con diabetes? Sí, en una persona con diabetes y en todas las personas sin diabetes. Así mismo. ¿Qué pasa cuando trasnochamos? Alteramos lo que sería nuestro reloj biológico, nuestra secreción natural de hormonas, para que se llama ritmo circadiano. Alteramos lo que es la melatonina, la serotonina, alteramos producciones hormonales que hace que nos impacten de forma negativa, y en las personas que viven con diabetes es más fuerte ese impacto, porque hace que la glucosa esté en valores más altos de lo normal hasta estando fuera de momentos de comida. Entonces, llevar siempre esa rutina, como hablamos, una de los 8 ejes del tratamiento médico de la diabetes, tiene que ser dormir lo suficiente y en horario adecuado. Entonces, entre todas las actividades que uno hace en el día, todos, y más las personas que tienen diabetes, tenemos que decir, ok, a partir de las 10 de la noche, nada de pantalla, nada de celular, me preparo, tengo mi vasito de agua y me preparo para dormir. Si me toca trasnochar, digo, bueno, ok, hasta este horario, luego preparo para dormir más. Entonces, planificar siempre los horarios y decir, el cerebro y el cuerpo tienen que descansar como un mínimo de entre 7 a 8 horas, es lo ideal para que los valores de glucosa estén mucho más estables. Fantástico. Bueno, otra consulta, a ver, ¿una persona con diabetes puede consumir postres? Puede consumir postres. Vamos a hablar justamente que se menciona esta pregunta, me parece muy interesante. Cuando hablamos del orden de comidas, lo voy a volver a repasar y a repetir porque es algo que nosotros ahora lo estamos viendo de forma mucho más cercana a Vivi gracias a que tenemos tecnología en diabetes. ¿Qué sería esto? Hay muchas personas que viven con diabetes y más las personas que usan insulina, que usan lo que se llama el monitoreo continuo de glucosa, que es un aparatito que uno se puede colocar en el brazo. Ahora tenemos otros sistemas que se pueden colocar en el abdomen, en las piernas, en la cadera, que hace que uno pueda medir de manera muy cercana, ya sea por un sistema flash que uno escanea o cuando tiene Bluetooth se conecta en tiempo real y cada 5 minutos, dependiendo de la tecnología, nos va tirando el valor de la glucosa. Con esto que te estoy diciendo de introducción, es nada más para decir por qué hoy sabemos qué le pasa a este listado de alimentos cuando yo como por orden. De esto que veníamos hablando, que primero verdura, segundo proteína, tercero el carbohidrato y último el postre, es que tiene que ver esta evidencia científica, porque ahora nosotros mido la glucosa, vivo con diabetes, como, tomé mi medicación, usé insulina y sé que a las 2 horas tengo un valor. Sé que si como en este orden, mi respuesta postprandial a la glucosa va a ser mucho más baja, y sé que si me como primero el dulce y luego la pasta y si ya me olvidé de la verdura, voy a tener una fluctuación, voy a tener una excursión, como nosotros le llamamos, mucho más alta de la glucosa. Entonces, comer por orden, y las personas con diabetes sí pueden comer postre, pero en porciones pequeñas. Orden. Exactamente, lo dejo para el final de todo. Empiezo con verduras crudas, y a esa verdura cruda, siempre que yo la aderece con una fuente buena de grasa, como es el aceite de oliva extra virgen, le ponga algo ácido, como algún tipo de vinagre, luego coma una carne magra y luego coma un carbohidrato mínimamente procesado, como venimos hablando en el programa, y termine comiendo un pequeño dulce, puede tener un impacto, una curva mucho más pequeñita. Fantástico, fantástico. Bueno, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá. Felices fiestas y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Felices fiestas para todos los que nos están viendo. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó,
en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.